A Magnificent Light es una película de animación sobre la figura de Marcel Pagnol. Como ya sabéis, tuvo mucha importancia en el teatro y también tuvo una incursión en el cine, y digamos que es una película que rinde un absoluto homenaje a este artista, ¿no? Y qué manera más curiosa de hacerla que como una película de animación. Se centra sobre todo en retratar varios años, ¿no? Casi prácticamente toda la vida de este director y escritor, ¿no? Porque hizo casi de todo, ¿no? Y lo hace como película de animación de la mano de Sylvain Chomet, que curiosamente dirigió la parte de animación de la secuela del Joker, ¿no? Esta película que quizás se vapuleó mucho, pero no es el caso hablar de ella ahora. Y es un director muy conocido también por la película del El Ilusionista, ¿no? Que yo creo que es su mejor obra, y esa sí era una película que de hecho estuvo nominada al Oscar, ¿no? Quizás esta también lo esté, ¿no? Porque los Oscars de vez en cuando, si tuviesen que nominar a la mejor película de animación, pues siempre estarían nominando a Pixar, a DreamWorks, y prácticamente no saldríamos de ahí, ¿no? Y de vez en cuando pues les gusta nominar a productos quizás un poquito más independientes, más artesanales sobre todo, ¿no? Y más animación casi a mano, ¿no? Porque Pixar sobre todo era animación hecha por ordenador, pero quizás Pixar, ¿no? Que aunque quizás ahora no haga grandes películas, ¿no? Pues siempre en todas sus películas pues tocaba mucho lo que era la emoción. Lo hacía de una manera muy equilibrada para entretener a los niños y para que también el adulto se emocione, ¿no? Con cosas que no entiende el niño y viceversa, ¿no? Porque, para que sea disfrutable para todos. Y quizás esta película no sea el caso, porque sí es cierto, es innegable que el director ha querido rendir un homenaje absoluto a una figura importante, ¿no? Y lo hace de una manera muy cálida, muy visual, sobre todo muy colorida, pero que quizás no es tan perfecta como por ejemplo lo era El Ilusionista, ¿no? Como por ejemplo puede ser cualquier película de Pixar, que consigue encontrar un equilibrio, entretenimiento y emoción, y que quizás si la obra esta por ejemplo está hecha a dibujos más a mano, pues no quiere decir de que tenga emoción, ¿no? No tiene nada que ver, y creo que por desgracia es el caso de esta película, porque visualmente destaca mucho, la banda sonora acompaña prácticamente a toda la película, pero uno no consigue entrar del todo en la película porque quizás está escrita de una manera muy apresurada, ¿no? Que no se sabe muy bien el desarrollo del personaje, pasa de muchas escenas tras otras, ¿no? Y quizás la persona, el director en sí no se conoce mucho, y estos saltos temporales pues le ayudan, ¿no? A que alguien, por ejemplo, que no conozca esta figura pues entre en la película y quizás sí la pueda disfrutar visualmente, ¿no? Pero creo que no ha conseguido tocar la fibra emocional que pretendía el director, ¿no? Porque eso se nota, ¿no? Todo lo demás sí lo ha conseguido, pero creo que no te llega a emocionar del todo. Tiene algunas partes muy emotivas que están muy bien hechas, pero no consigues empatizar mucho, ¿no? Con este director, ¿no? Quizá una licencia interesante puede ser que, como son tantos años de vida, ¿no? Pues las personas que fallecen pues lo van acompañando, digamos que es una metáfora muy interesante, ¿no? De que esa persona pues permanece en los recuerdos, le guían, le ayudan, y eso sí me ha parecido interesante. Quizás sea la parte más emotiva de la película y poco más, ¿no? El resto quizás destaca muchísimo, las imágenes superan a la emoción que ha querido transmitir el director, porque la recreación de las ciudades, de los personajes, de la esencia en sí de los años 20 hasta los 50, ¿no? Eso está muy conseguido, eso obviamente es lo mejor de la película, pero yo creo que está tan bien conseguido que opaca a la emoción que ha querido que el director sintamos, porque quizá, ¿no? A lo mejor el objetivo de una película de animación, como ya hemos dicho, es emocionar prácticamente a todas las edades. Nos hubiese gustado que nos gustase un poquito más, ¿no? Porque creo que la película tenía todos los ingredientes para por lo menos emocionarte quizá un poco más de lo que lo ha conseguido, ¿no? Creo que visualmente supera el relato que quizá abarca demasiado, no está contado de la mejor manera posible, pero creo que como visualmente destaca mucho, creo que sí puede ser lo mejor de ver esta película en la pantalla, ¿no? Creo que de Netflix me parece, ¿no? Pero creo que sea de Netflix no significa que tú estés obligado a verla en tu casa. Creo que Netflix de vez en cuando pone las películas en el cine, y creo que verla en pantalla grande, sobre todo esta película visualmente, Frankenstein creo que también está de Netflix, pues creo que en pantalla grande pues mejora casi cualquier cosa, ¿no? Y yo creo que ese puede ser el caso de esta película. Pues Le Petit Dernier, estrenada en Cannes y también en este festival de Sevilla, pues nos cuenta la vida de una joven Fátima, una actriz que la verdad que hace un muy buen papel, ¿no? Recibió el premio en el Festival de Cannes, y que creo que es el eje de la película, ¿no? Es una obra centrada sobre todo en esta figura, en esta adolescente que todavía quizás no se ha encontrado a sí misma. Esa es la búsqueda de la película, esta lucha entre la identidad a la que está siendo expuesta por parte de prácticamente todo, de sus amigos y también de la religión, ¿no? Digamos que esta lucha puede ser la premisa de la película, un tanto sencilla, ¿no? Pero creo que lo mejor de la película puede ser los momentos de máxima tristeza o los de la máxima alegría, ¿no? Que creo que destaca sobre todo cuando se usa la música en los momentos de la alegría, y el resto pues va a ser un personaje que va a estar siempre, digamos, en medio. Va a ser una interpretación muy hermética, muy a lo John Wayne, muy de interior, no va a expresar mucho, ¿no? Hasta cierta parte de la película, porque podríamos decir que está en medio de esta dualidad, ¿no? Y creo que lo más destacable es la lucha que tiene en realidad consigo misma, ¿no? Porque quizás la trama pueda
hacernos entender que tiene lucha contra el Islam, ¿no? Contra esta prohibición, ¿no? de las relaciones, o quizás también no se ha aceptado a ella misma, pero creo que la lucha es con ella misma, y eso se expresa muy bien en una metáfora que creo que sale al final de la película, pero que ella lo va diciendo, que juega al fútbol pero que lo hace sola, ¿no? Es decir, que digamos, está en un equipo que puede ser la sociedad perfectamente, pero ella va por su cuenta, no termina de encontrarse ni con unos ni con otros, ¿no? Y creo que eso sí puede parecer lo más interesante de una película sumamente humana, ¿no? Es sobre todo que es una expresión del interior de los personajes, sobre todo de la protagonista, y se va a servir de eso, ¿no? Para mover la trama, ¿no? Y también lo hace sobre todo de una música que creo que es lo mejor de la película, porque expresa también esta libertad, y lo hace de una manera, por ejemplo, para quien sea músico, pues seguramente se ha dado cuenta que el tema de la música es una línea, ¿no? Digamos que esa línea puede representar ella, que todavía no va ni hacia arriba ni hacia abajo, no va hacia ningún lado, ella está en medio, y la melodía pues se desarrolla yendo precisamente arriba y después hacia abajo y después vuelve a subir para mantenerse, y eso creo que sí es muy interesante, sobre todo hablando mediante la música, ¿no? Que creo que es muy fácil hablar o explicar una trama mediante el diálogo o el guión, pero creo que hacerlo con cosas que no se pueden oír mediante el diálogo, sino a través de la música o imágenes que uno puede interpretar, eso sí creo que me parece un poquito más interesante, y creo que esta película lo tiene, ¿no? Tiene varias escenas así bastante potentes, porque es una obra que quizá podría haber experimentado quizá una búsqueda más profunda en el propio Islam. Incluso ella va en búsqueda de consejos, ¿no? Y la respuesta que recibe pues es tajante, porque la esencia creo en que está en que ella acude en búsqueda de una respuesta, pero esa respuesta no le produce ningún tipo de paz, porque la respuesta que le da este imán pues no le ayuda en absoluto, ¿no? Y la puede dejar incluso peor y la deja prácticamente en tierra de nadie. Y sin embargo, sí, la respuesta de la madre, ¿no? Que curiosamente también es de la misma religión, porque la paz la encuentra en su casa, ¿no? En un Islam quizá alejado de los dogmas, y en una madre que simplemente la quiere aceptar tal y como es, porque la respuesta que busca quizá la encuentra en la madre, en la comprensión, en esta cercanía, y la hace sentir que no está en tierra de nadie, ¿no? Ese, digamos, que creo que es la unión perfecta de lo que era la lucha que tenía ella, ¿no? Esta lucha entre lo que era ella misma y lo que era la religión, pues la encuentra en la figura de la madre, y creo que es un cierre muy bonito, ¿no? Para esta película, ¿no?